32 fotos del bautizo de mi único nieto, y en ninguna aparecía yo. Esa es la frase más difícil de esta historia, y ya está dicha. Lo demás viene después de ella, ni en la del sacerdote, ni en la de los padrinos, ni en la foto principal con el niño. El domingo por la noche me llegó el grupo de WhatsApp. Las revisé todas, con la misma respuesta. No en la foto con el sacerdote, no en la foto con los padrinos, no en la foto principal con el niño. 32 fotos del bautizo de mi único nieto en este mundo, y yo no aparecía en ninguna de las que importaban. Llamé a doña Clara esa misma noche. Son las 9 menos cuarto, respondió al primer timbre. Clara, le dije, ¿estuviste cerca de Felipe cuando habló con el fotógrafo? Sí, dijo, 2 metros detrás. ¿Qué oyó? Ella no importa para esas fotos. Eso fue lo que dijo mi hijo, que la abuela paterna iba en las fotos del convivio, no en las de la iglesia. Ella no importa. Guardé el teléfono, me quedé sentada en la cocina un momento, con el café frío de esa tarde, y después fui al cuarto donde guardo la foto de Tomás del día que nació, la que me mandó Felipe a las 11 de la noche, 4 horas después de que el niño había llegado, con los ojos cerrados y una mano apretada en un puño pequeño, como alguien que llega al mundo listo para agarrar lo que venga. Hola, soy Hortensia Villalba de Mora, 63 años, Bogotá, Colombia, viuda de don Eugenio Mora desde hace 4 años y madre de Felipe, que ese domingo me dejó fuera de las fotos del bautizo de mi único nieto. Si alguna vez alguien decidió que ustedes no importaban para algo que era suyo, quédense conmigo, porque lo que cancelé esa noche no era pequeño. Si estas historias les llegan, suscríbanse. Cuento esto ahora porque el doctor Reyes cerró el último trámite hace 2 meses. Y porque hay mujeres que cargan años de generosidad encima, que dan sin condiciones, y un día descubren que alguien usó esa generosidad como si fuera cobardía. Esta historia es para ellas, pero antes de contarles lo que cancelé esa noche, necesito contarles quién era don Eugenio. Don Eugenio era un hombre que construía cosas sin hacer ruido. No era de discursos ni de gestos grandes, era de llegar primero y salir último, de conocer el nombre de cada empleado, de revisar los números él mismo aunque tuviéramos contador. Sus colegas decían que era demasiado paciente, que con su experiencia podría haber ganado más. Don Eugenio los escuchaba y decía, el que construye bien no necesita prisa, lo que dura tardó en hacerse. Don Eugenio Mora fue ingeniero civil toda su vida, 36 años trabajando en infraestructura pública, puentes, drenajes, vías, las cosas que la gente usa sin pensar en quién las construyó. Me decía que esa era la mejor parte del oficio, que el trabajo bueno no necesita que lo reconozcan, solo necesita durar. Eso también se lo dijo a Felipe una vez. Felipe tenía 12 años y no lo entendió todavía, pero lo escuchó. Y las cosas que uno escucha de niño a veces regresan de adulto sin avisar. Cuando Felipe tenía 28 años, don Eugenio tomó una decisión sin decírmelo. Fue a ver un apartamento en el norte de Bogotá. Lo compró a su nombre, sin decirme nada, sin que nadie más lo supiera. Me lo contó esa noche en la cocina. Tenchita, me dijo, el apartamento está a mi nombre ahora, no al nombre de Felipe, al mío, y cuando yo muera, pasa directamente al tuyo. Lo dijo con esa tranquilidad que tienen los ingenieros cuando han calculado algo 2 veces y están seguros del resultado. ¿Qué puede cambiar?, le pregunté. No sé, me dijo, pero quiero que si algo cambia, tú tengas la llave. Cuando murió 4 años después, el apartamento pasó a mi nombre, como él lo había dispuesto desde el principio, con una cláusula que él y el doctor Reyes habían añadido sin avisarme, una que yo leí 3 veces antes de entender completamente lo que decía. El doctor Reyes me lo contó después, que don Eugenio llegó a su oficina un martes. Le dijo que quería una salida limpia en el contrato, sin drama, sin abogados peleando, una salida limpia y sin drama, para cuando Hortensia la necesite, que el apartamento quedara en su nombre de verdad, en escritura pública, no solo de palabra. Esas fueron sus palabras exactas. El doctor Reyes las tenía escritas, con fecha exacta, con la firma de don Eugenio al pie. Jimena Salcedo llegó a la familia hace 6 años. Felipe la conoció en un viaje de trabajo a Cali. La primera impresión fue buena. Tengo que decirlo porque si no lo digo la historia no es honesta. Jimena era inteligente, hablaba bien,
Tenía esa capacidad de hacer preguntas que hacen sentir a la otra persona que le importa la respuesta. El primer año y medio fue distinto a lo que vino después. Jimena llegaba a la casa sin avisar con obleas de Cali. Me preguntaba por mis hermanas. Una vez, cuando tuve una cirugía de rodilla, se quedó una tarde entera acompañándome, sin Felipe, solo ella y yo, y una telenovela que ninguna de las dos seguíamos de verdad. Ese día pensé que Felipe había elegido bien, pero hubo algo que no llegué a decirle nunca en esos años buenos, que me alegraba, que pensaba que Felipe había encontrado a alguien que iba a cuidarlo de verdad, que esa noche en mi cama pensé que lo había hecho bien, que criar a un hijo que elige bien también es mérito de quien lo crió. Eso no lo dije. Los méritos uno no los anuncia, los guarda y espera que el tiempo los confirme. Pero hubo un momento en que algo cambió. El cambio empezó el año que nació Tomás. Jimena dejó de llamar los domingos sin aviso. Felipe llegaba solo a visitarme, sin ella, con explicaciones cortas que no pedían preguntas, que Jimena estaba muy cansada, que el niño, que la semana había sido difícil. Una vez le mandé un mensaje a Jimena preguntando cómo estaba Tomás. Me respondió 2 días después. Bien, escribió, solo eso. Otra vez les propuse comer juntos el domingo. Jimena le respondió a Felipe que ese día no podían. Felipe me llamó a avisarme. No, Jimena. Esas cosas pequeñas también las anoté. Una tarde, Felipe llegó sin avisar. Se sentó en la cocina y estuvo callado antes de decir: «Mamá, Jimena dice que vienes mucho». «Felipe, esta es mi casa». «Ya sé, mamá». No dijo más. Tomó el agua y cambió el tema. Yo guardé esa tarde en un lugar donde guardo las cosas que duelen, pero que todavía no tienen forma completa. No fue el bautizo el primer momento, fue el primero que tuvo nombre. La noche que Tomás nació, Felipe me llamó a las 11 de la noche. El niño había llegado a las 7, 4 horas después. Los padres de Jimena llevaban 3 horas en el hospital. Yo me enteré cuando el niño ya había comido y dormido por primera vez. Ese año cumplí 62 años. Felipe me llamó el día siguiente. No el día de mi cumpleaños, al día siguiente. Dijo que se le había ido el día, lo creí, o quise creerlo. En diciembre los llamé para preguntar si iban a venir a la cena de Nochebuena. Jimena le respondió a Felipe. Felipe me llamó 2 días antes para avisarme que ese año iban a cenar con la familia de Jimena, que Tomás era muy pequeño para viajar, que entendiera, entendí, pero también anoté eso. Fui al día siguiente. La habitación olía a flores nuevas. A los padres de Jimena los recibieron con sillas. Yo estuve de pie los 40 minutos que me dieron. Cuando Jimena dijo que el niño necesitaba comer, eso fue la señal de que mi tiempo había terminado. No lo dijo mirándome, lo dijo mirando a Felipe, y Felipe me miró a mí, con esa expresión de los hijos que están atrapados entre 2 cosas y no saben cómo salir. Le dije tranquila que no se preocupara. Le di un beso a Tomás en la frente, y salí caminando despacio para que nadie creyera que me habían corrido, aunque eso era exactamente lo que había pasado. Afuera del cuarto el corredor estaba vacío. Eso también era honesto. Doña Clara me estaba esperando abajo en el lobby. Eso también es 28 años de amistad. Saber cuándo aparecer sin preguntar si te necesitan. Y la primera vez que vi a Felipe callarse delante de Jimena. No callarse porque no tuviera que decir. Callarse porque eligió no decirlo. Eso es diferente. Y yo lo noté la primera vez que pasó. Fue en una cena familiar. Le pregunté si Tomás había mejorado del resfriado. Jimena respondió antes de que él abriera la boca. «Está bien», dijo Jimena. Felipe no añadió nada. Yo lo miré. Él no me devolvió la mirada. Eso también lo anoté, no con rabia, con la misma frialdad con que se anota una temperatura que va subiendo. Pero hubo una escena más, una que no olvidé. Cuando Tomás cumplió su primer mes, una merienda pequeña, la mamá de Jimena presidió la mesa, cortó el pastel, le dio el primer pedazo a Felipe, el segundo a Jimena. Después a sus propias hijas. Yo recibí el último pedazo. Cuando ya estaba cortado en pedacitos para los niños, nadie en esa mesa lo notó, o si lo notaron, nadie dijo absolutamente nada. Yo tampoco dije nada en ese momento, pero lo anoté. Después vino la planificación del bautizo. Jimena lo organizó todo, la iglesia de su familia, el salón que eligieron sus padres, los padrinos, primos de Jimena, el menú, lo eligió su mamá. Yo le pregunté a Felipe si podía ayudar con algo. Me dijo que ya estaba todo. «Todo, ya está todo, mamá». Esa noche le conté a mi hermana Piedad. «Tencia», me dijo,
Estás exagerando. Jimena es mamá nueva, tiene mucho encima. Le pregunté si había almorzado con Jimena recientemente. Hubo un par de veces, dijo Piedad. Un par de veces, mi hermana menor, almorzando con mi nuera sin contarme. Eso no es traición, pero tampoco es neutral. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Se habrían quedado calladas o habrían dicho algo? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Me levanté temprano el día del bautizo. Me puse el vestido verde que había comprado específicamente para ese día, los aretes de perla que don Eugenio me regaló en nuestro 30º aniversario. Llegué a la iglesia 40 minutos antes. La familia de Jimena ya estaba instalada en las primeras bancas. Sus padres, sus hermanas, sus tíos de Cali que habían viajado el día anterior. Yo me ubiqué en la 4ª banca. No me habían asignado lugar. No me habían dado instrucciones de nada. Simplemente llegué y encontró que el espacio disponible para mí era el que quedaba. Doña Clara llegó 10 minutos después y se sentó a mi lado sin decir nada. La agradezco siempre. La misa fue larga. El sacerdote dijo que un niño no nace solo en una cama de hospital. Nace siempre en una historia. Y que el bautizo es el momento en que la familia dice, este niño nos pertenece a todos. Yo escuché esa frase desde la 4ª banca. Y pensé en si Tomás iba a crecer sabiendo que me pertenecía también a mí. No llegó a mis brazos durante la misa. Lo vi en brazos de personas que Tomás no conocía todavía. Primos de Jimena, tías de Cali, personas que viajaron para el bautizo y que van a ser para Tomás caras de fotos, no voces, no nombres que reconoce cuando lo llaman. Mientras que su abuela paterna estaba en la 4ª banca, disponible, sin que nadie le avisara a ella que podía acercarse. Después de la ceremonia, el fotógrafo empezó a organizar los grupos. Doña Clara estaba 2 metros detrás de mí. Di un paso hacia donde estaban Felipe y Tomás. Felipe levantó una mano sin mirarme. Después, mamá. Nada más. Después. Me detuve. Doña Clara me miró. Yo no dije nada. El fotógrafo siguió su trabajo sin preguntar quién era yo. Esa noche doña Clara me contó lo que había oído. Ella no importa para esas fotos. Ponla en las del convivio. Aparecí en el convivio, en 4 fotos, siempre al fondo. En una de ellas, Tomás tiene la cara girada hacia donde yo estaba, como si algo en él todavía me buscara. Esa foto la guardo, es la única en la que importo. Llegué a casa a las 9. Me quité el vestido verde, me preparé un té que no tomé y me senté en la mesa de la cocina con el teléfono frente a mí. 32 fotos, las revisé una por segunda vez, con la misma respuesta. Después llamé al doctor Reyes. Eran las 9:15 de la noche de un domingo. Respondió al segundo timbre, como siempre. Santiago, le dije, necesito que me expliques la cláusula del contrato del apartamento, la del artículo 5. ¿Hubo una? ¿Pasó algo, Hortensia? Pasó suficiente. El doctor Reyes me leyó el artículo 5. Era una cláusula de ocupación. Felipe y Jimena vivían en ese apartamento con mi autorización, no como propietarios, como ocupantes por autorización escrita, y esa autorización podía revocarse con 30 días de aviso, sin penalidad, sin necesidad de justificación escrita. La que podía revocarla era yo, desde que don Eugenio me pasó el contrato junto con una nota escrita a mano, en una de esas hojas rayadas de cuaderno que él usaba para los cálculos de obra, con su letra de ingeniero siempre más ordenada que la mía, 4 renglones. Espero que nunca lo llegues a necesitar. Pero si algún día lo necesitas, ya todo estará listo. Esa noche entendí claramente que lo del fotógrafo no era el principio. Era el momento en que lo que venía pasando en silencio finalmente tuvo nombre. Y que yo ya no iba a poder hacer como si no lo hubiera escuchado del todo. Cerré el teléfono y entendí que don Eugenio no había visto problemas donde no había ninguno. Había visto exactamente lo que iba a pasar, con 4 años de anticipación. Felipe sabía que vivía en el apartamento que había sido de su papá. Sabía que los gastos quedaron a cargo de un fondo que don Eugenio dejó. Lo que no sabía era que ese fondo se terminó al año de morir su papá y que desde entonces llevo 3 años cubriendo impuestos, administración y mantenimiento, sin avisarle, sin pedirle nada, y que esa autorización siempre tuvo una cláusula. Pero Felipe tampoco sabía toda la verdad sobre ese contrato. Y estaba a punto de descubrirla. Esa noche, después de hablar con el doctor Reyes, entendí algo que había tardado en llegar, que don Eugenio no me había dejado un contrato,
me había dejado una decisión pendiente para el momento en que yo la necesitara. No tomé la decisión esa noche. No soy una mujer de decisiones apresuradas, pero sí hice algo. Llamé al doctor Reyes de nuevo. Santiago, le dije, quiero que el expediente tenga todo documentado, que quede registro de qué pasó hoy, con fecha exacta, con detalle. ¿Está pensando en activar el artículo 5? Preguntó. Estoy pensando en tener las opciones claras, que si el día de mañana decido hacer algo, los documentos ya estén listos y que nadie pudiera decir que actué de improviso o sin razón. El doctor Reyes dijo, entendido. Colgué. Mi té ya estaba frío. Lo tomé igual, pensando en lo que don Eugenio me había dicho una vez, que las decisiones importantes no necesitan prisa, solo necesitan claridad. El miércoles me llamó Piedad, con esa voz que tiene cuando quiere decir algo pero preferiría no tener que decirlo. Tencia, me dijo, Jimena me habló, que estás exagerando lo del bautizo, que el fotógrafo tenía su propio orden. Piedad, doña Clara exagera. No respondió. Piedad, te voy a decir algo. Si la próxima vez que alguien te cuente algo sobre mí, no me llamas primero, no va a haber pelea. Pero voy a saber exactamente dónde me pones cuando hay que elegir. Me llamas si quieres hablar, le dije, y colgué. 3 días después, Piedad me llamó de nuevo. Jimena le había preguntado si yo había hablado con el doctor Reyes. Estaba nerviosa, dijo Piedad. Nerviosa. Eso era información. Lo que vino después fue más directo. Me llegó un mensaje de la mamá de Jimena. Hortensia, soy la mamá de Jimena. Jimena está muy mal. Esto está afectando a Tomás. Lo leí. Guardé el teléfono. No respondí. Que alguien en esa familia había entendido que esto iba en serio. Y eso también era información. Pero antes de que Felipe llegara, pasó algo más. Jimena me llamó, no para preguntar por Tomás, para decirme que Felipe le había contado que yo había consultado el contrato con el doctor Reyes. Hortensia, dijo. No me había llamado así desde los primeros meses. Hortensia, ¿de verdad vas a hacer esto? Le respondí con calma. Jimena, ¿de verdad dijiste que yo no importaba? Un silencio. No era lo que quise decir. Pero fue lo que dijiste, le dije. Y esas cosas no se deshacen con una explanación. Se deshacen con tiempo y con cuidado. Que si quieres saber qué tiene que pasar, espera que Felipe te cuente. Colgué. Esa tarde Felipe vino. Felipe vino el viernes, sin Jimena, sin Tomás. Se sentó en la misma silla donde se sentó toda su infancia, la de junto a la ventana de la cocina. Mamá, el doctor Reyes me llamó. ¿Qué te dijo? Que habías pedido que se documentara todo lo del bautizo, con fecha y detalle. Asentí. ¿Por qué? Dijo Felipe. Porque en el bautizo de mi único nieto le dijiste al fotógrafo que yo no importaba para las fotos principales. Felipe bajó la vista, un segundo después, como alguien que necesita ese segundo para decidir qué cara poner. Eso no fue lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? El fotógrafo tenía su orden. Felipe, ¿lo decidiste tú o lo decidió Jimena? La pregunta lo tomó mal. Se movió en la silla. Felipe no respondió, y entendí algo peor, que ya no importaba quién lo había decidido. Él lo había permitido. Y eso me dijo exactamente lo que necesitaba saber. Te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. El apartamento donde vives es mío, Felipe. Desde hace exactamente 4 años. Tu papá lo compró a su nombre, y cuando murió, pasó al mío. Así lo dispuso él en vida. Así lo formalizó el doctor Reyes en escritura. Felipe dejó de respirar un segundo. ¿Qué? El apartamento es mío. No es tuyo ni de Jimena. Es mío, de mi nombre, de mi firma. Tu papá lo compró, para que yo tuviera dónde estar parada si algo pasaba. Y algo pasó. Felipe me miró con una expresión que no le había visto antes. El contrato tiene una cláusula que me permite pedir que salgan, con 30 días de anticipación, sin penalidad, sin necesidad de justificación. No te estoy diciendo que lo voy a hacer, te estoy diciendo que existe, y que tu papá lo puso ahí porque te conocía. Felipe estuvo en silencio varios segundos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo yo cubriendo los gastos de ese apartamento? 3 años, mes a mes, en silencio, sin pedirte explicaciones. Se quedó mirando la ventana, el mismo patio. Las mismas plantas de siempre. Mamá, dijo al final, necesito hablar con Jimena. Habla, le dije, pero que lea el contrato primero, completo, como tu papá leyó todo lo que firmó, como debería leer cualquier persona que vive en una casa que no pagó. Felipe se paró. Lo vi salir por la puerta del patio.
la misma por la que salía de niño cuando se peleaba conmigo y no quería que lo vieran. Y me quedé sola en la cocina, con el patio al fondo, con el silencio de 4 años de una casa que ya no tiene a don Eugenio, pero que todavía tiene sus documentos en orden. 3 semanas después de la conversación con Felipe, activé el artículo 5, no de golpe, no con rabia, con el mismo cuidado deliberado con que don Eugenio firmó ese contrato 6 años antes. Llamé al doctor Reyes un martes por la mañana. Santiago, le dije, es el momento. Envíe el aviso de 30 días. El non tengo na manel nona. El doctor Reyes no preguntó si estaba segura. Eso es lo que hace un buen abogado. Cuando ya conoce la respuesta, no hace la pregunta. Espera, Santiago, con conasante na bursitian antofión. Felipe me llamó esa misma tarde. Mamá, dijo. Sí, le dije. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Porque dijiste que ella no importa, le respondí. Y yo necesitaba que entendieras lo que esas palabras cuestan. Hubo un silencio largo, más largo que todos los silencios anteriores. Mamá, dijo, no tengo a dónde ir en 30 días. Sí tienes, le dije. Tienes a Jimena, a sus padres, a toda la familia que apareció en las fotos del bautizo. Cuéntenles. Colgué. Estuve un momento con el teléfono en la mano, esperando sentir algo diferente. No lo sentí. No me arrepentí esa noche. No me arrepentí la semana siguiente. 14 días después del aviso, Felipe me llamó para decirme que había hablado con los padres de Jimena, que iban a mudarse con ellos mientras encontraban algo. Me dijo que ya habían empezado a empacar, que Tomás dormía rodeado de cajas. No me pidió que cancelara nada, solo me avisó de lo que iba a hacer. Después hubo un silencio. Mamá, dijo. Escucho, le dije. Quiero pedirte perdón, no por el apartamento, por lo que le dije al fotógrafo ese día, por los 40 minutos de pie en el hospital, por haber dejado pasar tantas cosas sin decirte nada. Le escuché sin interrumpir. Eso también había que aprenderlo. Dejar que el otro termine, aunque cueste, aunque uno tenga ganas de llenar el silencio. Cuando terminó dije, ¿lo decidiste tú o lo decidiste porque necesitabas que yo parara el proceso? Un silencio. Las dos cosas, dijo, pero lo siento de verdad. Eso me dijo algo importante sobre quién todavía era mi hijo cuando nadie lo estaba mirando. Llamé al doctor Reyes ese mismo día por la tarde. Santiago, le dije, deje el proceso suspendido por ahora, no cancelado, suspendido. ¿Hay diferencia?, preguntó. Toda la diferencia, le respondí. 3 semanas después Jimena me llamó, no para preguntar por el proceso, para pedirme perdón. Antes de que yo pudiera decir nada, dijo, he vuelto a mirar las fotos del bautizo. He pensado mucho en los últimos días, y entendí algo que no vi ese día. No esperaba esa frase, o sí la esperaba, pero no así. La escuché completa sin interrumpir. Cuando terminó le dije, Jimena, le pregunté, ¿esto lo decidiste tú sola, o lo decidió Felipe? Hubo una pausa. Las dos cosas, dijo, pero yo también lo siento. Eso también cuenta, le dije. No resuelve todo, pero cuenta. Le dije que las cosas necesitan tiempo, que hay conversaciones que no se cierran de una sola vez, que me iba a quedar con lo que me había dicho. No prometí nada más por esa tarde. Lo que sentí no era satisfacción, era claridad, que a veces claridad y satisfacción se parecen pero no son lo mismo. Lo que sentí era algo más parecido a lo que siente un puente cuando termina de construirse, que ya se sostiene completamente sola, sin que nadie tenga que vigilarla. Don Eugenio me lo dijo una sola vez, que la prueba real de un puente no es el día que lo inaugura el alcalde, es el día que la gente pasa por él sin pensarlo. Han pasado 11 meses desde el bautizo de Tomás. Tomás tiene 15 meses. Camina, dice 3 palabras. Una de ellas es algo parecido a abuela. La primera vez que lo dijo me tomó completamente desprevenida. Estaba mirando para otro lado, y cuando volteé tenía los ojos puestos en mí, con esa concentración seria de quien acaba de descubrir algo nuevo e importante. Tomás no sabe nada de esto. Tiene 15 meses. Le interesan los bloques de colores y el gato del vecino que a veces aparece en la ventana. Un día va a saber que su abuela cubrió los gastos de ese apartamento durante 4 años sin decírselo a nadie, o no lo va a saber. Eso no lo decido yo. Lo que sí decido yo es cómo estar presente cuando llegue, disponible, entera, sin guardar rencor innecesario, sin fingir que nada pasó. Presente, que para eso también sirven los documentos bien firmados y bien guardados, para que uno pueda estar presente sin tener que estar defendiéndose al mismo tiempo. Lo veo los sábados.
Felipe me llama el jueves para avisarme, con una formalidad nueva entre los dos que todavía nos cuesta un poco pero que ya existe. Jimena y yo no hemos hablado directamente del bautizo. Hay conversaciones que necesitan que la otra persona llegue sola. Jimena todavía no ha llegado. Puede que llegue, puede que no. Ambas son respuestas válidas, y yo tengo documentos para los dos escenarios. El proceso sigue suspendido, no cerrado. El doctor Reyes tiene el expediente, y Jimena lo sabe, que eso también es una posición. Pues dama y senecano chon. Piedad me llamó 3 semanas después de nuestra última conversación, un domingo por la mañana, que es cuando Piedad llama cuando tiene algo que decir de verdad. Tencia, me dijo, debí haberte llamado primero, y no lo hice. ¿En qué más me equivoqué? En escuchar la versión de Jimena antes de preguntarte a ti. Le dije que sí se había equivocado, y que la próxima vez que alguien le cuente algo sobre mí, me llama primero, antes de procesar, antes de juzgar, antes de almorzar con la otra parte. Piedad lo escuchó. No argumentó esta vez. Eso ya es mucho de su parte. Don Eugenio firmó ese contrato 6 años atrás, sin saber exactamente qué domingo lo iba a necesitar, sin saber que iba a hacer una foto en un grupo de WhatsApp lo que lo activara, pero sí sabiendo que podía pasar algo, y que si llegaba a pasar, yo necesitaba tener la llave. Eso es lo que hacen los hombres que quieren bien. No prometen que todo va a salir bien. Dejan una puerta. Felipe me dijo, ella no importa, sin saber que durante 4 años había vivido protegido por la misma mujer que acababa de volver invisible. Don Eugenio me dejó una llave, no para abrir una puerta, para recordar que incluso el amor necesita límites, porque el día que aceptas ser invisible para otros, empiezas a desaparecer también para ti.